las siguientes diapositivas os voy a hablar de los resultados de los test que hemos realizado de una nueva membrana que mejora la resistencia al ensuciamiento. Primero haremos una breve introducción y luego pues, compararemos la nueva membrana lanzada, la FortiLife CR100, contra modelos de nuestro portfolio, la W30FR o la W30XFR, y finalmente contra elemento de la competencia. Bien, actualmente, pues como se ha hablado, ¿no?, en la charla inaugural, pues cada vez más lo que se intenta es reutilizar el agua. Entonces, el agua que alimenta a nuestro sistema, a las membranas, pues es agua que viene más cargada, sobre todo a nivel orgánico. Por otro lado, los requerimientos de salida, de descarga, pues también son cada vez más restrictivos, ¿no? Se tiende al Zero Liquid Discharge o Minimum Liquid Discharge. Entonces, las membranas pues cada vez sufren más. Uno de los problemas que pueden sufrir las membranas es el biofouling o bioensuciamiento. Este problema consiste pues que las bacterias se van adheriendo al alimentador, al espaciador de alimentación, y entonces forman lo que es un biofilm, una biopelícula. Con la formación de esta biopelícula va creciendo la presión diferencial, la diferencia de presión entre la alimentación y el concentrado. Entonces, a medida que esta presión diferencial aumenta, lo que vamos a tener es un mayor consumo energético y también pues, llegará a un punto, ¿no?, que puede comprometer la integridad física de los elementos. Entonces, en este momento es cuando decidimos realizar una limpieza CIP, una limpieza clean in place. Durante las limpiezas clean in place, pues bueno, es tiempo que no estamos produciendo, que nuestra planta está fuera de servicio. Luego es consumo de químicos y bueno, también con la frecuencia de las limpiezas, pues son condiciones agresivas y vamos acortando la vida de las membranas. Entonces, para intentar reducir este ensuciamiento, este problema, hemos ido a lo largo de la historia pues sacando nuevos modelos de membranas. Empezamos con la BW30400, luego sacamos la FR, luego la W30XFR y finalmente la que hoy presentamos los resultados, la FortiLife CR100. Con la evolución de los elementos, pues lo que se ha ido es jugando pues, con la hidrofilicidad de la superficie, con la rugosidad, la carga de la membrana, intentar reducir espacios muertos, temas más estructurales, pues de geometría de espaciador, etcétera. Bien, si nos centramos ahora en la membrana del estudio, es una membrana que presenta una baja presión diferencial. Esto pues, nos permite conseguir hasta un 50% en reducción de limpiezas debido a biofouling, como veremos en las slides posteriores. Luego mejora el balance hidráulico y esto lo que hace es que tengamos pues, un menor ensuciamiento orgánico y menor consumo energético. Luego también tiene una química pues, resistente a este ensuciamiento orgánico que reduce la pérdida de flujo debido a este ensuciamiento en condiciones de aguas complicadas. Y también veremos que es una membrana de alta permeabilidad. Todas esas características pues, siendo una membrana robusta que permite limpiezas entre pH 1 y 13 y también pues, manteniendo un rechazo de sales competitivo.
Si ahora vemos las características de la membrana, es una membrana que tiene 400 pies cuadrados de área activa y un caudal de permeado de 11.500 galones por día y un rechazo de sal mínimo del 99.4 y estabilizado del 99.7. Todo eso a condiciones de test estándar. Si ahora comparamos esta membrana, la FortiLife CR100, con una membrana estándar, pues ya vemos que la pérdida de carga es menor que lo que teníamos hasta ahora. Bien, entrando a los resultados del estudio, primero lo que hicimos fue un test, una comparativa en un caso de agua residual industrial, donde se comparó la FortiLife CR100 con un modelo anterior, la BW30FR. Se utilizaron 7 elementos por tubo de presión y elementos de 8 pulgadas. El agua de alimentación pues tenía un TDS entre 700 y 900 ppm y un COD, una DQO de entre 40 y 60 ppm. Son condiciones pues complicadas. Entonces se operó durante 12 meses y con unos flujos entre 10 y 15 LMH y una tasa de recuperación entre el 28 y el 48%. Entonces, si nos fijamos ahora en la reducción de las limpiezas, que es lo que nos interesa, pues vemos en este caso la BW30FR. Si fijamos, por ejemplo, un valor de 3 bares como el momento en que decidimos pues, parar la instalación y limpiar, pues en este caso la BW30FR en 2 meses pues, llegaría a estos 3 bares, mientras que con la FortiLife CR100 pues ya viene a ser pues, 2 meses y medio o 3. Bueno, hay una cierta diferencia en el tiempo. Eso significa pues, una reducción de las limpiezas pues, entre 31, 40, 50, una media de un 35%. Ahí podéis ir viendo pues, el gap, la diferencia que hay en los tiempos entre un caso y el otro. Luego hicimos otro test con otra membrana, la W30XFR. En este caso se colocaron 8 elementos de 2,5 pulgadas y se trataba de una agua de pozo. Entonces lo que se hizo es dosificar nutrientes para incrementar el crecimiento biológico. Se dosificó, aquí vemos el acetato de sodio, el nitrato de sodio y el nitrato de potasio. Bien, aquí otra vez operamos se operó durante 6 meses con un flux de 21.8 LMH y una tasa de recuperación del 67%. O sea que vemos que podemos, al operar el mismo flux, comparar los resultados. Y bien, aquí otra vez vemos ya de inicio una menor presión diferencial, esta diferencia de aquí, y luego otra vez, si nos fijamos, por ejemplo, limpiar a 3 bares, pues vemos la diferencia entre la membrana FortiLife CR100 y la BW30XFR. Esto nos permite pues, estimar, en este caso, si cogemos el valor medio de reducción de limpiezas, una reducción del 37%. Y finalmente, si comparamos la FortiLife CR100 contra un elemento destacado de la competencia, en este caso el test se hizo con agua residual municipal y con un TDS de alimentación de 1700 y un TOC de 5.9. Se cargaron 6 elementos por tubo, membranas de 4 pulgadas.
y se hizo el test a dos condiciones, primero a 19 LMH y 44% de tasa de recuperación, y luego se pasó a 15 LMH y un 34% de tasa de recuperación. En esta, ya como decíamos, de inicio, pues podemos ver un menor consumo, menor pérdida de presión, es decir, menor consumo energético. En esta primera fase lo que se hacía era parar por tiempo, cuando pues se veía que había tenido un incremento de presión suficiente, pues se paraban y se limpiaban las dos. Esto se hizo durante toda esa primera fase. Luego se cambió un poco la estrategia y se dejó, pues se cogió un valor, por ejemplo, de un bar de delta P, y hasta que no llegaban las dos membranas a un bar no se paraba, y eso pues permite ver la diferencia en tiempos. Eso ha significado pues una reducción entre 18, 30, 39, una media del 29% en limpiezas. Vale, y finalmente, para terminar como conclusiones, pues hemos visto que con la membrana, la FortiLife CR100, pues hemos conseguido reducir las limpiezas entre un 30 y un 50%. Luego, esto lo hemos conseguido pues con tres tipos diferentes de agua de alimentación: agua residual industrial, agua residual municipal y agua de pozo, y con tres diferentes tipos de elementos, dos de nuestro portfolio y uno de competencia. Y bueno, visto el éxito de los resultados, pues ya se decidió lanzar la membrana, y es una membrana que ya está disponible comercialmente desde junio. Muchas gracias. Eso ha sido.